y golpe sobre la mesa de las Chivas, el robo del año. Ojito que está confirmado. Azcárraga pone dinero para llevar a la América al Mundial de Clubes. Y pues Canales nomás quería meter presión y en una de esas se le anda haciendo realidad irse a Cruz Azul. Todo eso y más el día de hoy, muchachos. Bienvenidos a su humilde hogar. Ahí está el patrón, mírenlo nada más, puso el Villegas, pero no nos adelantemos. Vamos a empezar con José Firestone. No dejan de sacar cosas. No deja de crecer el novelón. Ahora Faitelson dice, en lugar de pedir alguna disculpa o algo así, a decir, bueno, a lo mejor chance y me pasé. O sea, sí me ofendió, pero a lo mejor chance y yo también la regué. No. Dice que no, nunca más. Que no va a permitir más abusos y cosas feas que le haga ni Joserra ni nadie. Y que si lo atacan, él ataca. Pero hay que decir que lo que escribió en su último tweet, pues sí está bastante gacho de tener que aguantar, muchachos. Miren, nomás, aquí está, claro. Sobre lo sucedido ayer en esta red social, quiero dejar en claro lo siguiente. No permitiré que nadie me ofenda, que nadie lastime mi reputación, mi dignidad y la de mi familia. Ojo, aquí viene lo bravo. Se acabó. Fueron más de 30 años de maltrato emocional, psicológico y hasta físico. O sea que hasta se andaba tundiendo al Faitelson, le andaba metiendo sus cachetadones guajoloteros. Dice, se metió con mi cuerpo porque se burlaba de que estaba gordo. Mucho tiempo se burló de que estaba gordo. Se burló de mi fe, me humilló, aplastó mi autoestima bajo el disfraz de el maestro, del jefe, del líder, del mejor periodista que ha existido. Y dice, ni una más. No lo permitiré. Me atacan y ataco. Así que yo creo que José Rita ya se va a tener que guardar todo su ardor y se va a tener que tragar todo su coraje. Porque cada que le suelte algo a Firestone ya amenazó. Que así como le soltó lo de que le gusta las mismas líneas que a Maradona, así le va a sacar trapitos al sol. Y ojo, que la persona que más secretos debe de conocer de José Ramón Fernández, además de José Ramón Fernández, es Firestone. Así que, yo de pronto como que tengo ganas de ver el mundo arder y ojalá que Joserra se indigne, se arda aún más, vuelva a salir ahí en ESPN, diga alguna otra cosa y David Firestone siga sacando todo el cochinero que tiene guardado José Ramón Fernández y que nadie nunca quiso sacar porque era el mejor periodista que ha existido en México. Estaría bastante divertido. Creo que no va a pasar. Creo que con esta amenaza, ahí se acaba todo, muchachos. Vamos con Sergio Canales. Porque, pues Sergio Canales no es que quiera salir de Monterrey, pero su agente sí estuvo paseando por diferentes equipos de la Liga MX y les estuvo diciendo, oye, pues mira, anda mal en Rayados, no se halla. A lo mejor no te interesa mi chavo Canales. Y nada más era como una estrategia para que sonara ahí el nombre, se filtrara que lo andaban ofreciendo y meterle presión a los Rayados de Monterrey para sacar a De Michelis o para que hubiera un cambio, para que algo pasara. Pero no precisamente para salir. Nada más que ahora, de acuerdo con el diario El Universal, pues esa vez que la gente fue a Cruz Azul a ofrecer a Canales, que les dijo, oye, acá está mi chavo, es todo tuyo, papá. ¿Qué óvole? Mira, nada más le tienes que llegar aquí al precio. Él no está bien en Monterrey. Pues Cruz Azul en principio dijo no, pero ahora, de acuerdo con El Universal, están analizando y chance y sí,
que les gusta bastante y que están empezando a sondear ya la posibilidad de, pues, intentar su fichaje. Que pase o no pase, ya va a ser una historia completamente distinta, porque entiendo que Canales realmente no quería salir de Rayados, nada más quería meterles ahí algo de presión. Pero pues bueno, o sea, ya por lo menos parece que al menos una alternativa real podría tener, porque Cruz Azul analiza que a lo mejor Canales sí encaja en lo que están buscando de cara a la próxima temporada y obviamente más adelante de eso. El Pachus, que se iba al Mundial de Clubes porque ellos decidieron echar debajo del autobús a León, ya sacó sus uniformes para el Mundial de Clubes, muchachos. Y la neta, están mucho más bonitos que los que usan en la liga de todos nosotros. Miren más. Ahí está el nuevo uniforme del local del Pachus, en tradicional azul y blanco, pero con rayitas delgaditas doraditas, cuellito en B, es Charlie, Dry Factor, papá. Mira, nada más, tiene ahí su sellito, su QR code para que veas que es original y toda la cosa. Y toma la barbón, cuellito en B, así medio tipo polo, nice. La de visita azul con rayas más azules y luego otras rayas más delgaditas en azul como celeste. Esa está más cool que la de local. Lo mismo que fue ahora en la Intercontinental. La que tenían de visita en la Intercontinental, mamita querida, estaba chulísima. Esas son las dos nuevas camisetas que va a utilizar el Pachus en el próximo Mundial de Clubes. La verdad es que el Pachus, en general Charlie, le echa bastante ganas a los diseños. Están muy cool, sobre todo cuando son para eventos así grandes internacionales que no tienen los 755 patrocinadores encima que parecen el directorio. Les dejan uniformes bonitos a los equipos de la Liga MX. Suscríbanse, muchachos, todas las noticias del fútbol mexicano e internacional todos los días. Y cada que se suscriben y cada que me regalan un like allá abajo, le ayudan un montón al canal a seguir creciendo, a que sigamos cotorreando aquí todo, que haya noticias, fichajes, rumores, a veces chismecito con Firestone, de todo tenemos aquí, papá. Así que suscríbete, que algo te garantizo, te lo firmo, te la vas a pasar bien viendo Keri News. ¡Vamos! Con las cortitas internacionales. Luis Enrique, papá. ¡Oh, su máquina! Ya lo vi, ya vi a Luis Enrique cuando en algún futuro llegue a dirigir a la MLS, porque así se la aplicó a todo el mundo. Le preguntaron a Luis Enrique, porque no sé si saben, pero su PSG esta temporada eliminó a 4 equipos ingleses de la mejor liga del mundo, papá. Y le preguntaron a Luis Enrique, oye, ¿qué sientes que tu PSG pues logró esto, eliminar a todos los ingleses? Y Luis Enrique es mi espíritu animal, papá. Dice, ¿verdad? Pero ¿qué tal? Estaban ahí con su liga de granjeros, ¿no? Que el PSG era de liga de granjeros. Ahí están sus granjeros. ¿Qué me eché a todos desde la liga de granjeros, papá. ¡Oh, lobo! Es como si de pronto algún equipo del MLS pudiera ganar la Conca Champions y salieran con que, miren, con todo y que somos liga de granjeros. Pero bueno, el PSG está en una liga de granjeros. La cosa es que el PSG es una bestia de equipo. Pero qué capo es Luis Enrique. La Netflix. Dean Hausen, hace ratito, justo poquito tiempo antes de arrancar este noticiero, salió la noticia, muchachos, aquí en la cadena SER, en la radio, que Dean Hausen le ha otorgado ya licencia a un equipo de abogados para que negocien en su nombre con el Real Madrid y que espera recibir una oferta formal de parte de la Casa Blanca en las próximas horas para entonces analizar si ficha o no con ellos. Así que, de la nada, después de unos días en los que salió a decir que pues su futuro estaba en Inglaterra y que no quería salir de la Premier League, a cambio radical, a estar de acuerdo con la cadena SER, ya con un grupo de abogados aquí en España y listo para que el Madrid le mande una oferta formal y empezar a negociar su futuro. Así que vamos a ver qué pasa.
Información de última hora de la cadena SER. El Madrid se quiere armar hasta los dientes. Y Haasen es la sensación que media Europa quiere. A ver si no la termina ganando el Madrid otra vez. El Manchester United ya no sabe qué puede y qué no puede fichar. Están buscando a Víctor Osimhen, pues quién sabe si llegue porque cobra muy caro. Están buscando a Gyökeres, pero Gyökeres quiere irse a un equipo que sí juegue Champions. Entonces no saben si van a poder llevárselo al final de la temporada. Así que pues tienen que buscar opciones alternativas, papá. Y otra opción que está apareciendo en el horizonte de los Red Devils es Moise Kean. Moise Kean, jugador de la Fiorentina, que era del Everton, la está rompiendo en Italia, tiene clausulita de rescisión, así que por 50 millones sacos, papá, con eso se lo pueden llevar en el verano sin estar batallando ni nada. No va a querer cobrar lo que Víctor Osimhen. Y pues el United buscando alternativas, porque así como han estado de mal en los últimos años, pues ya muchos jugadores no es que vivan emocionadísimos de llegar a el Manchester United. Y el Chelsea, que tiene como 1000 jugadores ahí en su plantilla, pero que ya va a vender como 900 de esos jugadores porque necesita dinero para nuevos fichajes, está tratando de conseguirle una amalgama entre juventud y experiencia a su entrenador Enzo Maresca, porque dice Enzo Maresca: está bien, tenemos un montón de chavos con mucho potencial, pero pues ese es lo único que tenemos, chavos con mucho potencial. Dice, acá como que me hace falta algún adulto, así tipo como en el Baby Barcelona, que está lleno de babies, pero pues ahí está papá Lewandowski para poner orden. Somares que dice, yo también necesito algunos veteranos aquí para poder encarrilarnos bien. Y pues bueno, Oli Watkins es una de las opciones que maneja el Chelsea. Después de que les expliqué todo esto, Oli Watkins es una de las opciones que está manejando el Chelsea para la próxima temporada, como parte de ese nuevo grupo de jugadores que llegarían, que ya son más veteranos, que ya traen un poquito más de experiencia, que ya traen más recorrido. Y pues eso, a vender como 50, 60 jugadores de los miles que tienen ahí en el Chelsea. De campeón de la Premier League a Sudamérica, papá. Iba a decir a la B, pero esto les causa conflicto y despierta traumas así de la guerra a la gente de River Plate. Porque, de acuerdo con la prensa en Argentina, han ofrecido a River Plate la posibilidad de que Darwin Núñez se sume con ellos para jugar el próximo Mundial de Clubes de la FIFA, papá. Cedido ahí nomás, firmado con el millonario solamente para el Mundial de Clubes. Y que River obviamente está analizando esto para ver si pueden hacerlo realidad. Si no quise decir a la B porque pues, el River ya se fue a la B alguna vez y siguen viviendo con ese fantasma, papá. Señores Pumas, finalmente sí va a haber algunos refuerzos. Va a haber algo. Se va a ir medio mundo. De hecho, hasta parece que ahora que Rubalcaba también va a ser una de las salidas en los universitarios. Entonces se va Ergas, se va Funes Mori, se va Rubalcaba, ya se les fueron un par más y van a hacer limpia total. Pero para traer fichajes, por cierto, en los comentarios me dijeron, ¿cómo no va a tener dinero Pumas si son los únicos en números negros? Y, o sea, sí. Cuando digo que no tienen lana, no es que estén en quiebra. Cuando digo que no tienen lana es que no tienen una lana puesta en el presupuesto de fichajes, porque les vale gorro y no piensan gastar en fichajes. Es como Chivas. Cuando digo que Chivas no tiene lana, no es que no tengan lana, porque obviamente tienen lana. Solamente no tienen lana para fichar. Entonces, ya una vez aclarado esto, los Pumas van por 3 posiciones clave. Con que le den eso, Efraín dice, con eso que me des, papá, ya estamos armados. Ya estamos hechos, ya no hay bronca. ¿Cuáles son esas 3 posiciones clave? Lateral derecho, lateral izquierdo y un 9. Porque por eso sacaron a Funes Mori y quieren a alguien que compita con el Memote por el puesto de delantero titular de la Universidad Nacional Autónoma de México, muchachos. 3 posiciones. Si después
sobra algo de presupuesto y quieren meterle ahí una pinceladita en algún otro lado, ya se verá. Pero lo que Efraín pide es 2 laterales porque no le gusta nada lo que vio de los laterales que tenía en Pumas y un delantero centro porque Funes Mori nada más cobraba mucho y fallaba mucho y nada, no hacía nada más, sino más estorbaba ahí. Así que necesitan un nuevo 9. Pueden ser nacionales o extranjeros, le da exactamente lo mismo, aunque suena que por ahí pueden traerse algunos panas de Colombia. Así que ya se imaginarán de dónde. Y sí, muchachos, ya no hay dudas, confirmadísimo, papá. Emilio Azcárraga está poniendo dinero sobre la mesa para que su América vaya al Mundial de Clubes. Pero no es como tú te lo imaginas, cochinote, que ya sé que ibas a decir, siempre lo supe, el AME le pagó a la FIFA. No. Pero sí está poniendo dinero sobre la mesa para ir al Mundial de Clubes. Dice un reporte acá en la Ciudad de México de Fox Sports, me parece que era. No es cierto. Un reporte de Record y después un reporte en Medio Tiempo. Que Emilio Azcárraga, en cuanto se hizo oficial y se supo que la América tenía la posibilidad de ir al Mundial de Clubes, fue con la directiva de la América y con toda la plantilla de la América y les dijo, a ver, a mí me vale gorro el tetra. O sea, tienen que salir a buscarlo, pero si no hay tetra, me da lo mismo. Tenemos que ir al Mundial de Clubes. Así le dijo a la directiva, así le dijo a Jardine, así le dijo a los jugadores. Y una vez que habían quedado eliminados de la Conca Champions, también les habían quitado sus bonos por rendimiento, papá. Les habían quitado su lanita y les dijo ahora que como ya hay chance otra vez de ir al Mundial de Clubes, pues bueno, si se meten al Mundial de Clubes, le toca lanita extra a cada uno de los jugadores, directiva y todo el mundo en bonus por haber conseguido el pase. Así que va a poner billete para asegurar ese boleto al Mundial de Clubes. Todo el mundo ya está avisado. No importa la Liga MX. Si los elimina el Pachos, no importa. Siempre y cuando se metan a la próxima Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2025. Si no se meten al Mundial y aún así, digamos, ganan el tetra, de todas formas le va a caer la voladora a alguien en el América, porque Azcárraga lo único que quiere es Mundial de Clubes. Todo lo demás le da igual. Y ya hasta volvió a reactivar bonus para todo el mundo si se consigue el boleto, ¿eh? Así que cuidadito. Porque las Chivas le van a dar un golpe sobre la mesa al ave de las tempestades otra vez. Hace un tiempo estaba Teunguilke negociando con las Águilas del América para convertirse en refuerzo. Y las Chivas se lo terminaron robando. Esta semana Efraín Álvarez estaba negociando con las Águilas del América para convertirse en nuevo refuerzo ahí en Coapita la Bella. Y de acuerdo con un reporte de Jóvenes Futbolistas MX, pues se van a quedar con las ganas en el nido. Porque Efraín Álvarez está en negociaciones avanzadas con el rebaño sagrado, papá. Dice la fuente que hasta 70% de probabilidad ya está hecho. Así que Efraín Álvarez, que además es un chivermano confeso, toda su familia son chivermanos. Y bueno, no sé si él sea chivermano como tal, pero pues toda su familia lo es y ya ha declarado en varias ocasiones que sí le gustaría llegar a jugar en las Chivas porque sería cumplir un sueño de toda su familia. Negociaciones avanzadas, ya se está armando esta semana y estas últimas semanas, hay que decirlo. Así como me burlo de las Rayadas del Guadalajara muy seguido, hay que decirlo, papá. Se traen a Richie Ledesma. Cierran a Domenech, están por cerrar a Efraín Álvarez, se van a traer a otro par de chavitos del Atlético de San Luis. Lo que sea de cada quien, después de mucho tiempo si quieren, y después de muchas regadas de tepache horribles, las Chivas parecen estar haciendo muy
bien las cosas para volver a ser competitivos y ser aspirantes al título en la Liga MX, papá. Y eso es todo por hoy. Muchas gracias por ver las noticias. Pícale ahí abajo, por favor, suscríbete, regálame un like y comparte este video. Pícale a la campanita, pícale a todo. Pícale a todo para que seas de la banda acá de Pasión y Aguante de Keri News. Y ya se la sándwich. Yo los veo más adelante con todo lo que pasa en el mundo del fútbol. ¡Chau!